Llave del paraíso. Hay muchos hadices del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que advierten a la humanidad que quien testifique que no hay nadie digno de adoración, excepto Alá, el exaltado, y que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el siervo y último mensajero de Alá, el Altísimo, será salvado del fuego del infierno. Un ejemplo de ello se encuentra en Sahih Bukhari, número 128. El significado de estos hadith es que quien muera creyendo en este testimonio entrará al paraíso y escapará del infierno, o entrará al infierno en la medida de sus pecados, y luego eventualmente se le permitirá entrar al paraíso donde morará para siempre. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 7510. Es importante señalar que aquellos que deseen entrar al paraíso sin entrar primero al infierno, no solo deben declarar verbalmente su creencia en el Islam, sino que también deben cumplir con sus condiciones y obligaciones. El testimonio de fe es sin duda la llave del paraíso, pero una llave necesita dientes para abrir una puerta específica. Los dientes de la llave del paraíso son sus obligaciones y deberes. Sin su significado, la llave sin dientes no abrirá la puerta del paraíso. Esto se demuestra a través de muchos hadices que indican que la entrada al paraíso requiere que uno cumpla con las condiciones y deberes del Islam. Por ejemplo, un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1397, indica que el testimonio debe estar respaldado por acciones en forma de los pilares del Islam, como el establecimiento de las oraciones obligatorias. La primera parte del testimonio, a saber, no hay nadie digno de adoración excepto Alá, el Altísimo, significa que Alá, el Altísimo, es el único a quien se debe obedecer y nunca desobedecer. Cuando uno acepta a Alá, el exaltado, como su Dios, no debe obedecer nada que conduzca a su desobediencia, ya que solo Alá, el exaltado, es su maestro y ellos son solo sus esclavos. Pero en el momento en que uno obedece algo que conduce a la desobediencia de Alá, el exaltado, entonces ha corrompido su creencia en su unicidad, como se indica en el capítulo 45 Al-Hatiyah, versículo 23. ¿Has visto al que ha tomado por Dios su propio deseo? El Sagrado Corán ha advertido a los musulmanes que quien quiera que cometa pecados en realidad está adorando al diablo, ya que le han obedecido en lugar de obedecer a Alá, el exaltado. Capítulo 36 Yasin, versículo 60. ¿No os ordené, oh hijos de Adán, que no adoréis a Satanás? Porque en verdad él es para vosotros un claro enemigo. Los musulmanes que rechazan sus deseos, los deseos de los demás y las órdenes del diablo y en cambio solo obedecen a Alá, el Altísimo, realmente han tomado a Alá, el Altísimo, como su Dios. A estos musulmanes se les ha concedido la protección de Alá, el exaltado, en ambos mundos. Estos musulmanes prácticamente han actualizado el testimonio del Islam al apoyar su reclamo verbal e interno con acciones sinceras de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cuando uno actúa de acuerdo con sus tradiciones, ha cumplido el segundo aspecto del testimonio, es decir, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el siervo y último mensajero de Alá, el exaltado. Estos musulmanes son a quienes se hace referencia en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 128. Aconseja que Alá, el exaltado, los salvará del fuego del infierno. La persona que declara el Islam con la lengua y lo acepta internamente es sin duda un musulmán, pero su verdadera y sincera creencia en la unicidad de Alá, el exaltado, disminuye según sus pecados. Un aspecto de actuar verdaderamente según el testimonio es amar sinceramente a Alá, el Altísimo. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha indicado esto en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Advierte que este es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto es cuando uno ama lo que Alá, Todopoderoso, ama y odia lo que él odia. Como esta era la característica del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2333,
A los musulmanes se les ha ordenado seguirlo. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31. Di, oh Muhammad, si amas a Alá, entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. De las enseñanzas islámicas se desprende claramente que amar lo que Alá, el Exaltado, odia y desagradar lo que Alá, el Exaltado, ama es una clara indicación de que una persona sigue sus propios deseos y los obedece antes que Alá, el Exaltado. Esta actitud reduce la creencia en la unicidad de Alá, el Exaltado. El siguiente versículo deja claro que adoptar esta mentalidad es una desviación de la verdadera creencia en el testimonio del Islam. Capítulo 9 en Taubá, versículo 24. Di, oh Muhammad, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestros parientes, las riquezas que habéis obtenido, el comercio que teméis declinar y las viviendas que os complacen os son más amados que Alá y su mensajero y luchar por su causa, luego espera hasta que Alá ejecute su orden y Alá no guía al pueblo desafiante y desobediente. Quien adora a Alá, el Exaltado según sus propios deseos, le adora al límite. Es decir, cuando enfrentan tiempos de tranquilidad se alegran, pero cuando encuentran dificultades, se alejan de su obediencia con ira. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. Y entre el pueblo está aquel que adora a Alá al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza, pero si lo azota la prueba se vuelve rostro a la incredulidad. Ha perdido este mundo y el más allá. Esa es la pérdida manifiesta. Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502, informa a los musulmanes cómo creer y actuar correctamente según el testimonio de la fe, lo que evita que uno sea dañado por el fuego del infierno en el otro mundo. Esto es, primero, completar correctamente los deberes obligatorios mientras se cumplen todas sus condiciones y etiquetas. Luego hay que añadir a esto la realización de actos rectos voluntarios, los mejores de los cuales son las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce al amor por Alá, el Altísimo, y hace que Alá, el Altísimo, empodere cada órgano de su cuerpo para que solo le obedezcan a él. Esta obediencia verdadera y sincera es el cumplimiento del testimonio de fe. Este es el corazón sano que contiene solo el amor por Alá, el Exaltado, y está libre de los deseos mundanos y del amor del mundo material. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88-89. El día en que no beneficiarán a nadie la riqueza ni los hijos, pero solo aquel que viene a Alá con un corazón sano. Es importante tener en cuenta que esto no significa que un musulmán se libere de cometer pecados, sino que se arrepiente sinceramente de ellos cuando rara vez los comete. Para concluir, es vital que los musulmanes no solo declaren el testimonio del Islam interna y verbalmente, sino que también deben mostrarlo en sus acciones, ya que esta es la única manera de lograr el verdadero éxito en este mundo y escapar completamente del castigo en el otro mundo.